Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Ha habido y habrá, siempre habrá, una brutal y tremenda controversia sobre lo que ocurrió realmente en el incidente de Roswell, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. ¿Se estrelló un artefacto de una inteligencia ajena a la Tierra en ese punto determinado del planeta en el siglo pasado? ¿Es el mayor encubrimiento de la historia de la humanidad, que llega incluso hasta nuestros días? Es una pregunta que todos los que se acercan al fenómeno ovni se han hecho alguna vez durante toda su vida, pero lo cierto es que dentro de ella subyacen otras que pocos se hacen y que son estas. Y de ser así, ¿por qué allí? ¿Fue aleatorio o hubo algo más? ¿Y qué pasó después? En este contexto absolutamente desconcertante hay que decir que durante la historia de la ufología se han reportado diferentes anomalías aéreas en forma de intervenciones impresionantes y violaciones de lo que sería del espacio aéreo, con posteriores reacciones de ejércitos en diferentes países. Por ejemplo, en España tuvimos el caso Manises, y también hasta se han llegado a reportar más incidentes como el de Roswell, en donde el ejército de los Estados Unidos habría tenido que intervenir para recoger en secreto, como mínimo, los restos de los objetos siniestrados, sin contar con las armadas de los gobiernos de los territorios afectados por estos sucesos sin igual. Las llamadas Black Ops ufológicas. Se ha hablado siempre de un gran caso en Noruega, pues lo que sería de un accidente ovni en Noruega, sin muchas pruebas, eso sí, a principios de siglo, pero a día de hoy todo gira en torno a Roswell en el año 1947, el más famoso, lo que sería el más famoso, en donde sí hay muchísimas pruebas, y también en torno al incidente de Aztec, también en Nuevo México, al año siguiente, en el año 1948, en donde ya se habría aprendido a ocultar mejor todo lo relativo a un incidente de estas características. El de Aztec no se hizo famoso, pero el de Roswell sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué pasó todo esto? Si nos damos cuenta, la energía nuclear es lo que diferencia esa época de la historia de las demás, y de hecho las pruebas nucleares realizadas 2 años antes en el laboratorio de Los Álamos podían ser la clave del interés por parte de esas inteligencias que ya nos observarían desde hace miles de años, como vengo desarrollando en el canal con diferentes programas y vídeos desde hace años, al respecto del desarrollo humano y su capacidad ofensiva tanto contra ellos mismos como contra este planeta, el cual, pues claro, ellos podrían aprovechar en su beneficio. Y además es que, claro, podría no parecerles bien que una especie como la nuestra estuviese dispuesta a destrozarlo todo por conflictos internos. En este escenario tenemos a Roswell. Y es que, claro, sería comprensible pensar que las ondas que pudiesen derivarse de esas explosiones, de esas pruebas, podrían incluso haber sido las detonantes de esos accidentes. Es decir, podría, teniendo en cuenta que el área de los tests estaba a solo 120 kilómetros del lugar del accidente de Roswell, con lo inmensa que es la Tierra, no haber sido un accidente, sino una consecuencia de una prueba o incluso un ataque directo por parte de los Estados Unidos a uno de esos objetos, utilizando esa nueva tecnología encontrada en la energía nuclear y ya usada en Hiroshima y Nagasaki. Interesantísimo, desde luego, pero aún lo es más la última información publicada por el diario británico Express, que pone definitivamente nombres y apellidos al famoso Majestic 12, el grupo que habría encargado, con o sin ayuda, el mismísimo presidente Harry S. Truman para gestionar
todo lo referente a este asunto, todo lo relacionado a la recogida de los restos, los análisis biológicos de los cuerpos encontrados, las gestiones burocráticas y la retroingeniería que rodeó al incidente. Esas 4 facetas dentro del mayor secretismo posible, dentro del mayor encubrimiento de la historia. En este programa de 4 partes, que vamos a partir en 4 cachitos para que no se me hagan muy largos y que espero que tengan de verdad seguimiento en todas ellas por la importancia y lo complementarias que son para entender todo este gran caso, pues vamos a ver quiénes eran esas personas del Majestic 12 y cómo llegaron hasta allí, hasta ese grupo. He estado bastante tiempo preparando este programa de 4 partes y creo que merece la pena. Hablaremos de este Majestic 12, de los seres humanos más importantes que se han encontrado en los últimos 70 años, o al menos los más preparados para afrontar una situación así en diversas materias y campos, aquellos a los que se les podía confiar el mayor secreto de todos los tiempos. No era gente común y corriente, y lo vamos a ver. Y es curioso porque sus perfiles es que eran de lo más variopinto. Militares, claro que sí, pero también civiles y científicos que también habían participado en campañas militares. Por tanto, podían hablar con los militares, pero es que estaban algunos de ellos alejados ya de ese mundo, que estaban en el mundo de lo que sería la industria privada, que fueron llamados por el gobierno de urgencia y que se vieron poco menos que obligados a gestionar el incidente de Roswell, tomando las decisiones más importantes del país norteamericano en la segunda mitad del siglo XX, estando, como no podía ser de otra manera, relacionados algunos de ellos con los grupos de poder que muchos llaman los Illuminati. Efectivamente, estaban por ahí algunos de ellos. Algunos miembros del Majestic 12 pertenecían a las familias que estaban y que por cierto siguen dominando los principales negocios de la guerra, mejor dicho, de las guerras y del comercio burocrático, tanto militar como científico, de los Estados Unidos en la época de la Guerra Fría, y que de hecho siguen hasta el día de hoy, de las guerras que a día de hoy sigue teniendo Estados Unidos. Otros tenían contactos políticos y judiciales especiales y además tenían una preparación espectacular para la gestión de crisis diversas y para lo que serían asuntos de Estado. Como vamos a ver, sus perfiles eran variados e increíbles, pero es que tenían que llevarse bien y tenían que llegar a conclusiones conjuntas. En este programa vamos a ver quiénes son, según la filtración que ha recibido este periódico Express, y que hace referencia a un documento de alto secreto filtrado al periodista Heather Wade, quien, junto al conocido investigador Stanton Friedman, han definido la veracidad de la información descrita como verdadera, y han expuesto diferentes análisis positivos sobre la autenticidad del mismo. Así que sin más, vamos a ir viendo el incidente Roswell y vamos a ver a quienes le dieron el privilegio de entrar en este famoso Majestic 12. Empezamos. Número 1. El doctor Vannevar Bush, genio de las matemáticas, nacido en 1890, que estudió en Harvard, una universidad bastante relacionada con el tema de los Illuminatis. También estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que fundó una compañía llamada American Appliance Company, que luego se convertiría en la actual Raytheon, que es el principal contratista militar de los Estados Unidos a día de hoy. Esto no es una casualidad. Y bueno, pues aquí tenemos a una persona que dirigió la Oficina de Investigaciones y Desarrollos Científicos del Ejército norteamericano durante el segundo gran conflicto mundial, evidentemente, que duró desde los años 30 a los años 40. Es decir, aquí tenemos
al fundador del principal suministrador de materiales del ejército de los Estados Unidos, un auténtico genio científico bastante oscuro cuya compañía curiosamente comenzó a construir tras el accidente de Roswell visores de infrarrojos y detectores de agentes químicos que aún hoy sigue vendiendo a través de su empresa a lo que sería al propio ejército todo tipo de avances tecnológicos que nadie más tiene. Si nos damos cuenta, esos detectores son utilizados a día de hoy para conocer la peligrosidad de las estructuras y los metales y también fueron desarrollados, ¿sabéis después de qué año? Después de 1947, después de Roswell. Estamos hablando, por tanto, de una operación de retroingeniería y de su principal responsable. ¿Necesitaron los Estados Unidos protocolos para acercarse o conocer la peligrosidad de los metales recuperados del accidente de ese objeto? Y fue él el responsable y por ende su empresa la que desarrolló esos protocolos de acercamiento, de manipulación. Fueron ellos, fue la American Appliance Company, los responsables de desarrollar la manipulación de los metales recuperados del accidente. Y es que no estamos hablando de cualquier científico. Bush ya anteriormente se había encargado del proyecto de desarrollo de la bomba atómica, el famoso proyecto Manhattan, es decir, habrían llamado al mejor científico de los Estados Unidos y de sus investigaciones y concepciones nació el mundo que hoy tenemos al construir la primera computadora analógica a la que llamó analizador diferencial, que tuvo gran repercusión antes de Roswell. Podría incluso haber sido él, como digo, al exponer el tema de la bomba atómica, haber sido el responsable del arma que habría derribado el objeto de Roswell, como no iba a estar en el Majestic 12. Como bien es sabido, fue curiosamente en el año en el que se estrelló el objeto de Roswell, 1947, cuando en la Universidad de Pensilvania se construye el ENIAC, el Electronic Numerical Integrator and Calculator, que funcionaba con válvulas y que fue la primera computadora electrónica, como siempre se ha dicho, de propósito general, y es bien conocido también que es en el año 1947 cuando en los laboratorios Bell se inventa el transistor por parte de John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley. En la concepción de ese transistor resulta que Vannevar Bush jugó un papel fundamental con la invención de un aparato llamado Memex, una suerte de dispositivo con capacidad de almacenamiento de libros y textos mecanizados que funcionaría a gran velocidad. Pero, ¿cuál fue el espaldarazo definitivo para la humanidad, para la invención del transistor? Si hubiera creado de no ser por la concepción de Vannevar Bush y lo que sería el accidente de Roswell. Y la grandísima pregunta, ¿fue lo que vio y fueron sus investigaciones y conclusiones el salto a la era digital de la humanidad? Vannevar Bush murió en 1974 llevándose este excelso secreto a la tumba. El hombre, estaríamos hablando del hombre que sacó la primera lección de la tecnología de los restos recuperados de Roswell. Y si podemos hacer un pequeño resumen de su aportación, sería el matemático que supo ver el 2 más 2 son 4 de la tecnología ajena a la Tierra recuperada. Seguimos con nuestro recorrido. Número 2. James Vincent Forrestal, primer secretario de Defensa de los Estados Unidos y miembro del Majestic 12 durante el incidente, pero muerto poco después, en 1949, en extrañas circunstancias. Su caso es extrañísimo porque fue el último secretario de la Marina de los Estados Unidos y también fue el primer secretario de Defensa de los Estados Unidos. Curiosamente, el año en donde se produce el cambio es exactamente el mismo en el que se produjo el incidente de Roswell.
Es un demócrata convencido, como vemos. Estamos hablando de un hombre con un perfil de altísima confianza para el presidente norteamericano Harry S. Truman a la hora de delegar en él tanto la marina como la defensa del país. Y bueno, estamos en una época más que difícil y él pues está secretario de la Marina, secretario de Defensa, un hombre, importantísimo, sin duda, muy preparado para afrontar una crisis relacionado con un incidente como el de Roswell, que involucraba tanto la defensa como la necesidad de estudiar tanto el potencial ofensivo del objeto siniestrado como lo que sería la peligrosidad del mismo. Forrestal era el mejor para saberlo. Tenía que estar ahí para evaluar el riesgo para el país y tenía que coordinar posibles reacciones del ejército y movimientos que hubiese que realizar en el momento. Nadie mejor que Forrestal como contacto directo con el presidente, la Marina, el Ejército del Aire y la CIA, el nexo de unión perfecto entre administraciones. Pero poco después de la creación del Majestic 12 murió, y siempre se ha dicho que las circunstancias de su muerte, como decía, fueron de lo más extrañas, ya que fue encerrado contra su voluntad en un hospital psiquiátrico tras ser fulminantemente destituido como secretario de Defensa en edad aún productiva el día 31 de marzo de 1949. Según diversas fuentes, el despido le llevó a un colapso nervioso que habría acabado en suicidio, apareciendo muerto debajo de la ventana de la cocina del centro donde estaba, concretamente en el hall de su habitación en el piso 16 de la National Naval Medical Center de Bethesda, con un albornoz anudado al cuello, una cosa rarísima. La versión oficial, es decir, la que llegó a los medios de comunicación, la de los forenses del ejército y la de los funcionarios de la Marina, fue que James Vincent Forrestal se había suicidado por depresión, pero resulta que una comisión creada por el contraalmirante Morton D. Wilcox expuso que la muerte se provocó tras una caída, no por un ahogamiento. ¿Y quién le mató? ¿Quién se lo cargó? Sus familiares y allegados y los principales investigadores del incidente de Roswell señalan a Forrestal como uno de los principales defensores de sacar a la luz todo lo que había pasado en el incidente, algo que pudo directamente costarle la vida, ya que su trayectoria hasta ese momento había sido intachable. Su matrimonio y su mujer, que trabajaba para la revista Vogue, era modélico y no tenía adicciones conocidas, tal y como se demostró en la autopsia. Era un militar reconocido y famoso. Su muerte, además, llegó incluso a ser portada, pero claro, es que su presencia en el Majestic 12 nunca fue conocida hasta décadas después y, claro, nunca se supo qué había ocurrido en este tema. ¿Pudo ser James Vincent Forrestal la primera víctima de Roswell? Este hombre quiso hablar, pero evidentemente no le dejaron. Fue tan fuerte el incidente y lo que vio como para que el secretario de Defensa quisiera decirle al mundo lo que había visto. Como para que el secretario de Defensa, siendo incluso un militar cerrado, evidentemente quisiera exponer a todo el planeta la situación y, claro, y un poder por encima de él se negase a que sus palabras viesen la luz y, primero le desprestigiaran y luego directamente lo mataran. En este caso, no dudaron en hacerlo, primero en defenestrarle, luego en acabar con su carrera y luego con su matrimonio y con su vida al encerrarle en una institución psiquiátrica, y finalmente no se habrían arrugado a la hora de acabar con su existencia al preparar un homicidio que parecería un suicidio en una operación, ya podríamos decir, de falsa bandera a nivel humano. Una black op necesaria ante un hombre que quería hablar sobre Roswell. Ahora, el Majestic 12 era el Majestic 11 en apenas 2 años. Ya habían matado a uno en apenas 2 años. Aquello iba en serio. Forrestal había caído. Y la verdad es que era una persona muy, muy importante dentro del ejército norteamericano. Y vaya, esta muerte funcionaba como toque de atención a los demás y daba igual lo preparado y lo importante que fueras. Que aquellos hombres lo eran, por cierto.
Forrestal estaba ahí para preparar un plan de contingencia y el plan de contingencia se lo prepararon a él. Bueno, vamos a por la segunda parte, que espero que os guste tanto como la primera en esta investigación de Roswell apasionante que desde luego a mí me está encantando ofreceros a todos vosotros. Vamos allá.